La censura en la última dictadura militar es algo bastante conocido y a veces también malinterpretado, ¿no? Porque conocemos que hubo una fuerte censura impuesta por el Estado a determinadas actividades, por lo tanto, a determinadas noticias que se podían publicar o no sobre esas actividades y, por supuesto, frente a la represión. Sin embargo, también hay una censura que de alguna manera estuvo autoimpuesta, para decirlo de alguna forma, por los propios medios, por los directores de los medios e incluso por los y las periodistas que, bueno, se autocensuraban, valga la redundancia, de publicar ciertas noticias, vamos a decirlo así, por miedo, por terror o simplemente en algunos casos también hubo por adherir a la ideología de la dictadura, compartir o estar de acuerdo con la metodología que implementó la dictadura, con la metodología del terror y de la represión. La prensa tuvo un rol principal en la generación del consenso, no solo sobre la dictadura y en la dictadura, sino para llegar a esa dictadura. Creemos que ningún genocidio se puede llevar a cabo sin una suerte de consenso en por lo menos una parte de la población y, por supuesto, allí también hay otros y otras que tienen mayores responsabilidades, como son quienes son directores o tuvieron algún nivel de responsabilidad en algunas instituciones, entre ellas la prensa. Y como siempre decimos, sobre todo cuando hablamos del consenso que tuvo la dictadura y del desconocimiento o no de lo que sucedía con la represión, y leyendo los diarios vemos que si queremos encontramos muchas de esas noticias, ¿no? Y que en muchos casos hablaban, aunque de manera encubierta, ¿no? Porque no decían que habían asesinado a personas, sino que habían sido abatidos en un enfrentamiento, que en realidad esas personas habían estado detenidas clandestinamente en centros de detención, decimos clandestino porque no se conocía su paradero, habían sido llevadas allí secuestradas, torturadas y luego sacadas de esos lugares, asesinadas en determinado lugar y puestas allí como si hubieran sido, bueno, abatidas en un enfrentamiento, como decían estos comunicados. La dictadura anterior, ¿no? La dictadura que comienza en el 66 con Onganía, Lanusse y demás, todavía existía un espacio en la prensa, o por lo menos en la prensa gráfica, donde las diferentes organizaciones se podían manifestar. Y todas esas organizaciones que empiezan a surgir en defensa, apoyo y solidaridad de los presos políticos van a tener una gran presencia en la prensa en los años 70, 71, 72. Plena dictadura, ¿no? Plena dictadura anterior a la última. Lo que va a hacer la prensa en ese momento, estamos hablando sobre todo a partir del año 74, es comenzar lo que llamamos un clima de confusión, donde aparecían todo el tiempo muertes misteriosas y no se sabía muy bien quiénes eran sus autores, ¿no? Entonces se podía interpretar que eran desde estos grupos paraestatales hasta las guerrillas, ¿no? Y con eso la prensa contribuyó a crear un clima donde la sociedad terminó reclamando por una medida, una salida, digamos, drástica. ¿Cuál era esa salida drástica y necesaria? Todo lo ponemos entre comillas, ¿no? Para acabar con ese clima de confusión, de inseguridad, de muertes cotidianas. Bueno, esa salida drástica era la salida militar. En Rosario es interesante porque en los primeros meses casi no aparecen noticias sobre la desaparición, el secuestro de personas, y las que aparecen son notas individuales, por ahí de una madre, un padre que iba a reclamar al diario y pedía por su hija o hijo. Y hay un hecho particular, que es el 22 de agosto del 77, es decir, casi un año y medio después de comenzar el golpe, que es el secuestro y desaparición de Tito Messier, que era un militante del Partido Comunista. La desaparición de Tito es una bisagra en el tratamiento que hace la prensa local del tema de las desapariciones. A partir de allí va a ser un hecho recurrente, el pedido de aparición con vida de Tito Messier. Todos los años su compañera va a sacar una solicitada en los diarios y, bueno, empieza a aparecer, como decía, esta idea de, bueno, poder reclamar en términos colectivos por los y las desaparecidos y desaparecidas.
y esto habilita, si se quiere, un espacio donde otros y otras familiares también pueden hacer este reclamo. De hecho, es a partir de este hecho que en septiembre del 77, es decir, a los pocos días de la desaparición de Tito, aparece en el diario La Capital, que era el diario de mayor tirada en ese momento en Rosario, lo sigue siendo, aparece una nota en términos colectivos, donde varios familiares reclaman por sus hijos e hijas desaparecidos y desaparecidas. Todavía los medios locales no sacaban, por ejemplo, noticias e información sobre los organismos de la ciudad que para el momento ya se habían creado, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, y en el año 79 se crea la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En general, la prensa nacional se vio obligada, para decirlo de alguna manera, a informar sobre estas cuestiones con anterioridad, pero también mantuvo esa censura. No lo van a sacar hasta recién diciembre del año 80. Para que La Capital tome estas notas tiene que pasar una guerra, como fue la Guerra de Malvinas, y tiene que venir esta debacle que tuvo la dictadura a través de ese conflicto armado, como fue la Guerra de Malvinas, y recién a partir, pero incluso del año 83, La Capital empieza así a reflejar las actividades que además van a crecer muchísimo en ese contexto, las actividades del movimiento de derechos humanos, que, bueno, de alguna manera ya van a ser innegables, y entonces ahí sí La Capital tiene que tomar estas notas y tiene que empezar a informar sobre el reclamo de estos organismos por los desaparecidos y desaparecidas. Lamentablemente ellas ya no están, pero su lucha continúa en muchos y muchas que las acompañan día a día por la memoria, verdad y justicia, la continuidad de los juicios que siguen hasta la actualidad, y también por encontrar y conocer la verdad sobre sus hijos e hijas desaparecidos.